Ok. Muy buenos días o buenas tardes según donde estén en Latinoamérica. El día de hoy vamos a tener una nueva charla temática que está organizada por el grupo NS de Canla con MUSIC y el secretariado de Canla y otros actores y agradecemos mucho la participación hoy y la presencia de Ivonne Llanes y que nos va a hablar del acuerdo de Uruguay lejos de ponerle fin a los combustibles fósiles que implica para América Latina y el Caribe, sus pueblos y perdón, se me pierde y la naturaleza. Recordar también que, como decía Osber, si por favor podemos mantener en mudo los micrófonos y apagada la cámara para mientras hay las exposiciones. Vamos a recomendar hacer sus preguntas vía el chat y porque va a ser un poquito más ágil y agradecemos que haya bastante pregunta. eh, para presentar un poco a Ivonne Llanes, muchísimas gracias Ivonne, muchas gracias por estar presente con nosotros el día de hoy, un gusto de tenernos aquí. Ivonne es ecologista ecuatoriana, integrante fundadora de Acción Ecológica, grupo ecologista muy conocido en Ecuador, trabaja en temas de cambio climático desde hace más de 20 años y más recientemente en economía verde y sus impactos sobre las personas, los pueblos, la naturaleza. Es también abuela feminista y le encanta la ciencia ficción, especialmente los retos de viajes en tiempo. Ojalá que nos pueda también dar unos poco de unas pistas de cómo va a ser estos viajes en el tiempo con el cambio climático. Vamos a ver ya muy pronto la agenda de hoy. Entonces tenemos una exposición de 20 minutos y luego una sesión de pregunta y consulta y por fin el cierre con el moderador. Muchísimas gracias, debo admitir. Muchísimas gracias. Voy a cerrar mi cámara. Iván, muchas gracias nuevamente por estar con nosotros. Son las 17, contamos 10 y 10 y hasta las 10:30 hora de Nicaragua tiene para la exposición. Muchísimas gracias. Adelante. Muy buenos días, muchísimas gracias. También gracias a todas las personas que masivamente veo que se han sumado para este webinario del día de hoy. Yo quería, bueno, en primer lugar saludar a nuestro querido Osber, a los demás compañeros y compañeras del MOSIC, de CAN América Latina y de todas las organizaciones que también formamos parte de la organización de todos estos webinarios que me parece que son muy importantes. Como bien ya lo dijo JB, porque le gusta que le llamen así, soy Ivonne Llanes de Acción Ecológica, es una organización ecologista del Ecuador que trabaja por casi 38 años en la defensa de los derechos humanos y de la naturaleza. El día de hoy, Osber me ha pedido que hable sobre esto que ocurrió en Dubái, que es la inclusión de por lo menos las palabras que se llaman combustibles fósiles en el Acuerdo de Dubái que se firmó en la COP28 en diciembre del año pasado. Y como bien dice el título de mi presentación, con nosotras, por lo menos como Acción Ecológica y otras organizaciones de justicia climática en la región y en el mundo, no solamente en la región, consideramos que esto no tiene nada que ver con un camino hacia la emancipación del planeta de la extracción y quema de combustibles fósiles, sino que por el contrario, pensamos que como todo lo que ha ocurrido en las COPs, esta inclusión y este documento lo que hace es perpetuar la dependencia de los combustibles fósiles y también, por supuesto, incrementar su extracción y consumo. Entonces me voy a ceñir en el tiempo de 20 minutos y luego podemos platicar. Me encantaría escuchar más bien a todas las
las personas que se han sumado el día de hoy, y si es que hay dudas o preguntas sobre mi presentación, por supuesto también. Solo una preguntita, ustedes van a pasar mi presentación, entonces no hace falta que yo prenda mi PowerPoint. Ya. Sí, estamos aquí, amiga. No te preocupes. Ya, muy bien. Gracias, Oscar. Bueno, entonces, este es el contenido de mi presentación. Primero voy a hablar sobre las COPs petroleras y por qué hemos llegado hasta acá. La COP y los fósiles, la COP 28 propiamente dicha, y los fósiles. Y luego voy a hablar sobre Naciones Unidas y la chacra, y luego de yasunizar el planeta. Entonces, bueno, aquí a la derecha, no todavía, regresa Unita, por favor. Aquí efectivamente en la derecha yo he colocado una lámina, ¿no es cierto?, que es sacada de la página de Naciones Unidas, que luego de que terminara la COP, justamente en diciembre del 2023, se anunciaba con bombos y platillos que el acuerdo firmado en Dubái era el principio del fin de los combustibles fósiles. Entonces, no solamente que hay una retórica desde Naciones Unidas, sino que creo que muchas organizaciones, inclusive organizaciones aliadas, creen que esto es un hecho histórico y que puede de alguna manera ser aprovechado por las organizaciones ecologistas o de justicia climática a nuestro favor. Y vamos a ver cómo esto es imposible. Siguiente, por favor. Bueno, como ya nos lo recordó Javier Andaluz de Ecologistas en Acción en la semana anterior, en el primer webinario de este ciclo, la COP28 fue presidida por el sultán Al-Jaber, que es el director ejecutivo de la empresa estatal de Emiratos Árabes Unidos, y es la ADNOC, que es la Abu Dhabi National Oil Company. Lo que evidentemente convirtió a esa COP en el foro ideal para las empresas de energía fósil. Y cuando yo digo las empresas de energía fósil, no, o las empresas petroleras de manera genérica, no estoy hablando solamente de la Shell, de la Texaco, todo, sino que estoy hablando de todas las corporaciones que son de alguna u otra manera o están relacionadas con la energía fósil. Por ejemplo, todas las empresas de transporte, la aviación, la banca multilateral que da créditos y bueno, y obviamente los gobiernos del norte que subsidian masivamente a las empresas petroleras y que dependen del petróleo para sostener el modelo capitalista y en el norte el modo de vida imperial. Sí, entonces, bueno, a mí me encanta esta foto y la utilizo siempre porque efectivamente se ve, da mucho que hablar y hasta de comentar y un poco, digamos, reírse, ¿no? O sea, si uno ve, hay esta famosa canción, ¿no? Que es basada, me parece que en un poema de Mario Benedetti, que dice, ¿de qué se ríe, señor ministro, no? Entonces, ¿de qué se ríe esta gente? ¿De qué se ríe Al-Jaber? ¿De qué se ríen, digamos, las personas que le acompañan aquí en esta foto, ¿no? Y obviamente nos da a pensar la cara del hombre que está detrás, ¿no? Como, o sea, casi como pensando, bueno, vamos a hacer más negocios de todo esto, ¿no? Entonces, esta es, digamos, la imagen más clara de lo que significan los resultados del acuerdo de Dubái en diciembre del año pasado. Siguiente, por favor. Y bueno, a pesar de que parecería como un tremendo escándalo que sea un petrolero el que dirija la COP, no debiéramos realmente sorprendernos tanto, porque desde hace décadas que las negociaciones que son supuestamente sobre clima y casi desde el principio dejaron de serlo y en realidad se convirtieron en unas ferias de negocios, una rueda de negocios para, digamos, lucrar, no luchar, sino lucrar por los desastres, con los desastres climáticos y por supuesto se ha convertido también en un ejercicio de poder de los grandes capitales vinculados a la energía. Como decía antes, ¿no? La energía fósil, la energía nuclear,
la banca privada, la multilateral, la industria del transporte, la aviación, las compañías digitales más recientemente, las compañías de seguro, por supuesto, las certificadoras de carbono, las grandes transnacionales de la conservación, sabemos de qué nos estamos refiriendo, Conservación Internacional de Nature Conservancy, WWF, que en realidad están totalmente relacionadas con el sistema financiero, ¿no? Y por supuesto holdings como la McKinsey en esta última COP fue muy importante y BlackRock y todas estas. Entonces, no debería sorprendernos que Al Jaber sea el que haya dirigido la COP pasada, ¿no? Aquí vemos, estos son estudios que salieron a propósito justamente de la COP de Dubái, en donde dicen que en la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, las COPs, han participado los lobistas de los grandes contaminadores al menos 7,200 veces. Cuando vemos que además cada vez nos restringen a las organizaciones de la sociedad civil en la participación, no solo que restringen, prohíben, a veces nos expulsan. Entonces, no debe realmente sorprendernos. Siguiente, por favor. Y claro, en esta última en particular, ¿no? Salió que habían 2,400 y más lobistas que ese momento estaban, digamos, haciendo sus negocios en la COP de 28 de Dubái. Siguiente, por favor. Pero el lobby de las corporaciones no solamente ha sido en las COPs, ¿no? Todas las grandes empresas contaminadoras, petroleras, etcétera, a nivel nacional, muchas veces han presionado a los gobiernos para que establezcan no solo políticas que les permiten alcanzar el Acuerdo de París, porque el Acuerdo de París, digamos, les encanta a las empresas petroleras, ¿no? A todas las mineras, a todas estas, y también para presionar para que los subsidios continúen sin parar y por supuesto también las empresas, no solamente eso, sino que además financian al lobby anticlima, ¿no? Y financian a las empresas, a las corporaciones transnacionales de la conservación y financian también a las empresas o están coludidas con las empresas que promueven las compensaciones de carbono. Entonces, todo a nivel nacional e internacional, el lobby petrolero ha estado desde el principio prácticamente metiendo sus manos, ¿no es cierto?, en las negociaciones. Siguiente, por favor. De hecho, el propio Acuerdo de París, y eso es lo que a mí, digamos, aún me sorprende, cómo había organizaciones aliadas, compañeras, gente vinculada a la academia, que decía que el Acuerdo de París era un nuevo paradigma en la lucha contra el cambio climático, o que todavía se habla que tenemos que alcanzar las metas del Acuerdo de París. En realidad, el Acuerdo de París es un acuerdo corporativo, comercial, sobre el comercio regulado o voluntario, regulado, no regulado, de las compensaciones de carbono. Y esta es una muestra, o sea, digamos, no nos estamos inventando, es claramente, digamos, reconocido por las propias empresas. Aquí, por ejemplo, en esta página de noticias digital de análisis, que es muy buena, de Intercept, claramente se ve que, o dice que la Shell y los ejecutivos de la Shell se regodeaban, digamos, con orgullo de que prácticamente influenciaron el Acuerdo de París y que fueron ellos los que pusieron el artículo número 6, que tiene que ver justamente con todo lo que es la regulación de la compra-venta, del intercambio de los certificados de compensación, mejor dicho, de los ITMOs, ¿no? Que es esta nueva mercancía que se crea, que son las reducciones, entre comillas, de carbono a través de la compra-venta de certificados de compensaciones de carbono. Entonces, es más, ahí dice clarito, o sea, prácticamente no existiría ese artículo si no fuese por el lobby de las empresas. Entonces, defender el Acuerdo de París es defender a las empresas petroleras, así de simple. La siguiente, por favor. Y bueno, lo mismo va a ocurrir en Azerbaiyán cuando se realice la COP29 en Bakú. De hecho, ya se ha nombrado a quien la va a presidir, que es Mukhtar Babayev, que durante muchos años trabajó para la compañía estatal de petróleo de Azerbaiyán, SOCAR,
y que se va a realizar, de hecho, en Azerbaiyán, que es uno de los países, al igual que Venezuela o Estados Unidos, que empezó la extracción petrolera desde hace más de 100 años, en el siglo XIX. Azerbaiyán ya empezó a construir sus torres petroleras y a extraer petróleo. Y actualmente el 90% de las exportaciones de Azerbaiyán corresponden a exportaciones vinculadas a la venta de combustibles fósiles, ¿no? De petróleo, gas, etcétera. Entonces, no nos debe sorprender. Es más, ya no nos debe ni escandalizar, sino que simplemente me parece que la siguiente, por favor, debemos reconocer que por fin, digamos, lo hacen de una manera así, con el más total desparpajo y con la total transparencia que les corresponde, simplemente decir que efectivamente la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, el Acuerdo de París y todo, realmente no es más que, digamos, un gran Mira mi herida. no es más que un gran espacio en el que efectivamente las corporaciones y todas las empresas de energía y todos los que ya hemos mencionado antes encontraron su hábitat natural para hacer negocios. Entonces, eso, digamos, con que esté Al-Jaber y el nuevo presidente de la COP29 no es más que efectivamente un momento más en este camino que ya hemos vivido desde hace 25 años y más. Siguiente, por favor. Entonces, ¿qué se podría haber esperado, no? ¿Qué se podría haber esperado que acordasen, digamos, los negociadores que fueron a la COP de Dubái? Siguiente, por favor. ¿Qué fue lo que estos señores negociaron? ¿Qué fue lo que realmente, digamos, no solamente es que incluyeron los combustibles fósiles? Yo no me voy a centrar en todos los detalles de la COP aquí, sino voy a ser una alumna juiciosa y voy a responder un poco a la pregunta que Osber me planteó, que es qué significa para América Latina y para el mundo en general, para el sur, el que se haya incluido los combustibles fósiles en el artículo 29, me parece, del Acuerdo de Dubái. Siguiente, por favor. Y bueno, a mí no me gusta poner muchas palabras en mis presentaciones, como ustedes ven, me encanta solo poner imágenes, ¿no? Pero copié aquí textualmente lo que dice el artículo 28, literal D, y dice que hay que llevar a cabo una esta es la traducción al español oficial, ¿no? Porque también hay que considerar que el lenguaje en el que se redactan todas estas cosas es el inglés, como el lenguaje imperial de las COPs, y luego se traducen a los distintos idiomas de Naciones Unidas. Esta es la traducción en español. Y dice lo siguiente: llevar a cabo una transición que deje atrás los combustibles fósiles en los sistemas energéticos, de forma justa, ordenada y equitativa. Ya, podría acabarse ahí, pero añade, acelerando la acción en esta década crucial con el fin de lograr cero neto en emisiones de aquí al 2050 de conformidad con la ciencia. Yo no sé si en el resto de América Latina existe este dicho, ¿no? Pero aquí en Ecuador se dice, echa la ley, echa la trampa. Y yo creo que aquí se aplica perfectamente, calza muy bien esa expresión en lo que se negoció y en la inclusión de los combustibles fósiles en el texto del Acuerdo de Dubái. Sigue, por favor, la siguiente. Y bueno, entonces, de hecho, si uno ve esa frasecita y va sacando parte por parte y lo que viene después en los otros literales, se ve que efectivamente, como dice en inglés, no dice dejar los combustibles fósiles en el subsuelo. O sea, no dice empezar a no extraer más petróleo. Dice en inglés, texto en inglés, transitioning away. En español es transicionar, ¿no? Que es todo un camino que puede no acabarse nunca para dejar atrás los combustibles fósiles. Y claro, la idea esta del cero neto, que es la principal trampa del texto, es que
se puede decir que estamos dejando atrás los combustibles fósiles porque estamos compensándolos a través de tecnologías o a través de los bosques, a través de, bueno, todo lo que puede significar las compensaciones de carbono. De hecho, en inglés se incluye más adelante, por ejemplo, en el caso del carbón, por ejemplo, dice unabated coal, ¿ya? Y entonces eso significa que el carbón que se extraiga puede ser mitigado por alguna tecnología, como por ejemplo, y expresamente, se refiere en este caso a la tecnología esta de la captura, almacenamiento del carbono y almacenamiento, y luego se lo coloca, ¿no es cierto?, en el subsuelo, subsuelo en distintas partes del mundo, y de esta manera el carbón, que es un combustible fósil, va a ser abated o de alguna manera mitigado, llamémoslo así en términos generales. Por supuesto, todo esto es, digamos, todo es una forma muy débil de decir que vamos a transicionar o que vamos a ir caminando hacia una era sin combustibles fósiles. Y también, por supuesto, es totalmente discrecional a quienes están, digamos, extrayendo y quemando petróleo, de decir, bueno, es que lo vamos a hacer así, lo vamos a compensar, etcétera. Y por supuesto da la interpretación de ellos, y todo esto es hasta el 2050, o sea, en 30 años más, ¿no? Entonces, esto es eterno, es un camino de transitar que no se va a acabar nunca, y que efectivamente vamos a seguir extrayendo combustibles fósiles y quemándolos principalmente en los países del norte, por supuesto. Sigamos. Sí. Y bueno, el Acuerdo de París, perdón, el Acuerdo de Dubái, aun cuando dice que vamos a transitar, digamos, para ir dejando los combustibles fósiles, incluye un literal ahí en uno de los artículos, que lo que hay que hacer es fomentar el uso del gas. Y todos sabemos, digamos, a menos que crean que nosotros somos un poco ignorantes, que el gas es un combustible fósil. Entonces, no sé de qué están hablando, ¿no es cierto? Entonces, que fomente el uso del gas, literalmente, o sea, sí lo dice, alienta la energía nuclear como que fuese una energía que puede servir para combatir el cambio climático. Alienta triplicar las energías renovables, y sabemos que las energías renovables forman parte del mismo sistema de energía fósil, además con todos los impactos que significa de dónde se extraen los materiales que se usan para estas energías renovables. Y también habla en otro literal, de que hay que eliminar los subsidios ineficientes a los combustibles fósiles. Eso significa que sí hay subsidios eficientes. Recordemos que solo en el 2022, o sea, un año antes de la COP28, las empresas de energía fósil recibieron unos subsidios de al menos 7 billones en inglés, es decir, 7,000 millones de dólares solamente en un año. Yo creo que es mucho más, pero esos deben haber sido solo cálculos de subsidios directos, pero sabemos que hay subsidios indirectos que son también muy importantes, muy graves e importantes, y que eso aumenta, por supuesto, mucho más la cifra de 7,000 millones de dólares. Y claro, el documento de Dubái incluye la geoingeniería, y por supuesto, a lo largo de todo el documento, habla de los offsets en inglés, de las compensaciones de carbono para llegar al net zero, al carbono cero, de la neutralidad del carbono y toda esta cosa que ya sabemos qué significa. Siguiente, por favor. Entonces, y aquí es como la siguiente parte de mi presentación, y yo voy a hacer un poco alusión a lo que, y una analogía a lo que en el cine se habla como la focalización de la narración cinematográfica, ¿no? Entonces es en quién y en qué estamos poniendo el foco, o la focalización de nuestra narrativa, y en este caso, digamos, de nuestras acciones, ¿no? Como movimiento de justicia climática. Siguiente, por favor. Y entonces aquí tenemos que preguntarnos, ¿no es cierto? ¿En dónde nos focalizamos y desde dónde partimos en la lucha por la justicia climática? Si nos focalizamos en Naciones Unidas,
por ejemplo, en el Acuerdo de París, que todavía las organizaciones aliadas de justicia climática, etcétera, siguen haciendo mención en que hay que cumplir las metas del Acuerdo de París, que son 1.5 grados centígrados, que son tantas partes por millón de CO2, etcétera. Si seguimos enfocándonos en Naciones Unidas y en el Acuerdo de París, estamos perdiendo de vista la posibilidad y la habilidad de entender lo que es el calentamiento global y el cambio climático. Porque el cambio climático no son grados de temperatura ni moléculas de CO2. El cambio climático es una consecuencia de la crisis del capitalismo, es una consecuencia de los modos y las formas de producción y acumulación, es decir, perdemos el foco. Al mismo tiempo, si es que los movimientos de justicia climática ponemos el foco o la atención o quién es el protagonista de todo esto en los movimientos sociales, en lo colectivo, en las calles, entonces desde allí sí podemos entender qué es el cambio climático, qué es el calentamiento global y qué es Naciones Unidas y su papel y el Acuerdo de París en el problema y las crisis del clima. Siguiente, por favor. De la misma manera, o sea, si es que nos enfocamos en que hay que llegar a 350 partes por millón de concentración de CO2 a través de lo que estamos viendo en esa imagen, de energías renovables, ¿no? Entonces, estamos perdiendo absolutamente el foco de lo que es el cambio climático y de lo que se tiene que hacer frente al cambio climático. Mientras que si ponemos el foco en los territorios, en las organizaciones y los pueblos campesinos, indígenas, en este caso la chacra, por ejemplo, la chacra, una de las chacras del Ecuador, de la provincia Imbabura, de Cotacachi, la chacra es ahora patrimonio de la humanidad y además enfría el planeta. Entonces, ¿dónde ponemos el foco, la atención y desde dónde partimos para trabajar y enfrentar el cambio climático? Siguiente, por favor. Y, digamos, para terminar esta parte de aquí, es exactamente lo mismo. Vamos a poner el foco en un documento que no sirve para nada, sino para empeorar el clima, como es el Acuerdo de Dubái. Y estamos felices porque han puesto en el artículo 28 a los combustibles fósiles, que no sirve para nada, sino al contrario, yo creo que desvía la atención y es muy malo para el planeta y los pueblos. O ponemos la atención, en este caso, en las causas del cambio climático, que es la extracción y la quema de combustibles fósiles, y ahí nos enfocamos en nuestras acciones, como por ejemplo en el caso del Ecuador, con el Yasuní, ¿no es cierto?, que empezamos mediante referéndum y consulta popular a dejar los combustibles fósiles en el subsuelo. Entonces, ¿en qué me enfoco yo? ¿En apoyar los pueblos en resistencia o en leerme los documentos de Naciones Unidas y pensar que yo puedo interpretarlos a mi favor y que eso es bueno para la humanidad? Siguiente, por favor. Y aquí estamos en este dilema, ¿no? O sea, yo el otro día escuchaba unas charlas, preparando un poco esta conversación de ahora, escuchaba algunas charlas que se dieron en el seno de algunas redes de compañeros y compañeras que hablaban de esto, ¿no? Y entonces decían algunos, es que nosotros podemos interpretar lo que está puesto allí a nuestro favor. Y si es que dice que hay que un poco escapar de los combustibles fósiles, eso significa que nosotros lo interpretamos como nosotros nos convenga. Y yo creo que no es verdad. O sea, yo creo que no solamente que es verdad, sino peligroso. No sirve para nada que hayan puesto allí. O quizás sirve para peor. ¿Ya? Entonces, hay este gran dilema y es algo que tenemos que conversarlo dentro de las organizaciones de justicia climática. Siguiente. Voy a ir terminando ya mi charla. Y partiendo de esto, ¿no? Partiendo de que en dónde ponemos el foco, la atención y desde dónde empezamos nuestro camino para emanciparnos de la dependencia petrolera. Oil Watch y Acción Ecológica, mejor dicho, Acción Ecológica y Oil Watch, desde hace 25 años que venimos planteando que la mejor solución, la medible, la más concreta, la más eficiente, eficaz en todo sentido, es empezar a dejar el petróleo en el subsuelo.
Y eso lo planteamos inclusive desde el año 2000 en La Haya, en la COP, creo que era la COP, ya no me acuerdo, aquí lo apunté, la COP 6 de La Haya. Yo recuerdo que hubo una gran marcha y ahí por primera vez en el micrófono delante de, no sé, miles de personas, nosotras planteamos eso. Tenemos que empezar, en ese momento manejábamos el concepto de la moratoria. Tenemos que plantear una moratoria a los combustibles fósiles. Luego nos radicalizamos para bien y empezamos rápidamente a decir, no, aquí no es una moratoria, es realmente empezar a dejar los petróleos en el subsuelo. Y en el año 2005 sacamos un documento, la propuesta a nivel internacional en el 2005 de como Oil Watch ya en las negociaciones de Keep Fossil Fuels, Keep Oil en ese momento underground, la única manera de enfrentar el cambio climático. Siguiente, por favor. Y así fue que durante todos estos años, digamos, al principio, las organizaciones amigas inclusive, o sea, redes de las que éramos parte y colaborábamos, nos decían que estábamos locas. O sea, ¿cómo se nos ocurría plantear la posibilidad de que hay que empezar a dejar los combustibles fósiles en el subsuelo? Era inimaginable. Y ahora, desde ya hace pocos años, prácticamente todas las organizaciones dicen que sí, que hay que dejarle el petróleo en el subsuelo, etcétera, etcétera. O sea, creo que logramos por lo menos cambiar un poco la mentalidad de muchas organizaciones, ¿no? Y también, digamos, ya que también nosotras vamos a las COPs a denunciar, a criticar, a estrategiar entre todas, en la COP de París, para la COP de París, nosotros como Oil Watch presentamos esta idea de que si es que hay el anexo 1, el anexo 2, los países contaminadores, los que deberíamos crear también un anexo 0 con los países, los estados, los territorios, las naciones que empiezan a dejar el petróleo en el subsuelo. Entonces, el Ecuador podría ser el primer miembro o Costa Rica podría ser miembro de este anexo 0 de países, estados, naciones, territorios que quieren, empiezan a dejar el petróleo en los combustibles fósiles en el subsuelo y por ende son los verdaderos, digamos, quienes están haciendo acciones verdaderas, concretas para enfrentar el cambio climático, ¿no? Y por supuesto, Acción Ecológica y Oil Watch, digamos como Acción Ecológica, nunca hemos dejado de criticar al Acuerdo de París. Desde el principio, el Acuerdo de París es nefasto. Nosotras siempre planteamos que era preferible que no haya salido ningún acuerdo a que haya salido esa cosa que se llama el Acuerdo de París. Yo no fui a la COP pasada, sino una COP anterior. Yo llevaba unas camisetas cuando iba o sea, digamos, al espacio de las negociaciones, y yo andaba con una camiseta con esta imagen que hicimos justamente para eso. También me puse a pegar calcomanías por todo lado hasta que me dijeron que no, los guardias. Pero cuando la gente me veía caminar con esa camiseta, por poco y se hacía un costadito, porque es una loca. O sea, ¿cómo se le ocurre a alguien decir que tenemos que acabar con el Acuerdo de París? Cuando otro montón de gente dice lo que hay que hacer es llegar a las metas del Acuerdo de París. En realidad, como ya hemos visto y sabemos y no podemos negar, es un acuerdo escrito por las petroleras, escrito por los países industrializados del norte, escrito para seguir sacando petróleo. Entonces no podemos seguir manteniendo nuestro foco en este acuerdo, ni en las negociaciones de clima a nivel internacional. Y voy a terminar con la última lámina. Y por eso es que desde Ecuador, digamos, les invitamos al mundo entero para que podamos yasunizar el mundo, ¿no? Yasunizar el delta del Níger, yasunizar el Esequibo, ahora en el conflicto entre Guyana y Venezuela, yasunizar la Amazonía y, por supuesto, yasunizar el mundo. Entonces, eso. Muchas gracias y espero que haya estado interesante. Muy, muy, muy interesante. Muchas gracias y por lo claro, también, digamos, por lo ameno, los de los soportes visuales para poder estar viendo y poder entendiendo, digamos, y hacer esta vinculación entre los distintos elementos, hasta llegar a estos elementos a nivel nacionales que nos permite
ver y entender mejor cómo debería estar esta lucha hacia mantener los combustibles fósiles bajo tierra. Voy a ver si estamos esperando si hay algunos compañeros que tienen alguna pregunta, levanten la mano. Hay algunos comentarios que están en el chat. Alejandro, y pasa adelante, por favor. Sí. Hola Ivonne, mucho gusto. Yo soy Alejandro, coordinador de Canla. Yo quería hacer una pregunta o comentario en relación a lo que mencionabas del Acuerdo de París y en efecto creo que tenés mucha razón en relación a la fuerte influencia del lobby petrolero en la definición de los contenidos de estos acuerdos y particularmente por el hecho de que si bien es cierto, sabemos que las potencias occidentales están detrás de estas decisiones, generalmente presentan a uno de sus cipayos como el chico malo, que es el que se opone, el que no quiere avances y estos se escudan detrás de estos otros países que generalmente son del sur global, que se presentan como los malos para decir, es este el que impide avances o acuerdos sustanciales. Y eso nos lleva a que para nosotros eh, el modelo de toma de decisiones de la UNFCCC precisamente está hecho para que no haya avances y es el modelo de consensos. Es decir, en las últimas conferencias yo he tenido la impresión que la gran mayoría de los países quieren algún progreso alrededor de temas esenciales porque evidentemente se ven fuertemente afectados ya por los impactos del cambio climático y el futuro no es muy prometedor. Pero aún cuando una mayoría abrumadora de países ha empujado acuerdos en cierta dirección, aparece uno o dos diciendo yo me opongo. Y como todas las decisiones tienen que ser por consenso, ha sido imposible. Entonces yo lo que creo es que el modelo de consensos como tal está hecho para que la UNFCCC fracase, eh, eh, porque no se puede, pues. No sé si tenés alguna observación. Y precisamente ese acuerdo de París, ese Frankenstein que llamamos acuerdo de París, que al final es lo único que tenemos, y me incluyo. Yo convencionalmente menciono, vean, hay que transformar el sistema financiero global y la gobernanza para alcanzar los objetivos del Acuerdo de París, porque es como la referencia más mediática que existe en relación a lo que pudiéramos desear en términos de transición. Pero por supuesto, este desastre, reitero, en gran medida quizá tenga que ver con ese modelo de toma de decisiones por consenso. No sé si tenés alguna observación al respecto o alguna alternativa que consideres que pudiera generarse con el propósito de orientar las políticas globales en función de objetivos más acorde con las necesidades y con la emergencia que enfrenta el planeta. Gracias. Ivonne, ¿qué tal? Tenemos dos preguntas en el chat, dos manos alzadas. No sé si quiere agarrar más preguntas y luego vamos a hacer leer las preguntas que están en el Sí, chat. cojamos Y, algunas y luego respondemos una sola. ok. Entonces también llamo en el chat, tenemos Cristiana Quito que dice, desde Acción Ecológica, ¿qué acciones o medidas se han venido realizando para mitigar el cambio climático? ¿Y en qué medida es una obligación el cumplimiento del Acuerdo de París para las distintas organizaciones estatales? También tenemos a Rosario Casas. Para dejar de usar o consumir en lo mismo combustibles fósiles, hay que ofrecer alternativas. ¿Cuál de ellas cree que son más viables en la actualidad? Y otra situación que hacer, los cambios, los costos son muy elevados. ¿Y qué hacer para, para que sean costos más accesibles a la empresa, industria o a la población en general? Eh, tenía, digamos, arriba una mano, dos manos de Marta Flores y Julio Lobo. Vamos a agarrar estas dos manos. Cortitos, por favor, un minuto para mantener su pregunta y después regresaremos a otras nuevas preguntas después de la respuesta de Ivo. Marta.
Bienvenida, adelante. Gracias, buenos días. Mucho gusto, querida Ivonne. Qué lindo escucharte. Yo quería que pudieras quizás compartir un poco justamente toda esta relación y este análisis que nos haces acerca de problematizar, digamos, estas alternativas que se ponen y la vinculación en relación al proceso de cómo se financia digamos, estas matrices, ¿no? Porque al final estas propuestas tienen un mecanismo de financiamiento. Y lo pregunto justamente en el marco de este 2024, en donde vamos a estar arribando a los 80 años de la creación de las instituciones financieras, Banco Mundial, Fondo Monetario. Entonces, quisiera escuchar, Ivonne, ¿cómo es esa relación que pudiera ser evidente, pero esos mecanismos que están ahí como un poquito escondidos, ¿no? Para profundizar los debates territoriales, para profundizar esta relación de la finanza y el derecho de los pueblos en sus territorios y la relación que tiene esto para nosotros con la deuda ecológica. Muchas gracias. Pasamos a Julio Lobo y después te damos espacio para para la respuesta. Muchas gracias, Marta. Eh, Buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Julio Lobo. Mi nombre es Julio Lobo. Soy periodista de Brasil y yo gustaría de preguntar a respeito de la posición de presidente de Colômbia, que é lutador pelo meio ambiente no seu país e na América Latina. Gracias. Muchísimas gracias, don Julio. Adelante, Ivonne. Ya. Muchas gracias por las preguntas, los comentarios. A ver, voy a empezar por lo de Julio, del final. Yo creo que como ocurre siempre cuando sube algo, digamos, al poder un gobierno que genera muchas expectativas y también genera muchas oportunidades que pueden ser limitadas o no. Ocurre este tipo de cosas. Por ejemplo, Petro en Dubái apoyó públicamente al Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles, por ejemplo. ¿Ya? Y eso está un poco acorde con lo que él puede estar haciendo internamente en Colombia, que es, por ejemplo, que no avance el fracking, por lo menos declaratoriamente, no sé exactamente si es que está funcionando o no, pero al mismo tiempo sigue ampliando la extracción de carbón. Entonces existen todas estas contradicciones. Creo que las organizaciones de Colombia que trabajamos y que durante muchos años juntas, les está pasando lo mismo que pasó con nosotros con el gobierno de Rafael Correa. Digamos, Rafael Correa fue el promotor de la iniciativa Yasuní ITT a nivel internacional. Oficialmente fue una política de Estado, ¿ya? Hacia afuera. Hacia adentro avanzaba la maquinaria hacia el Yasuní ITT a medida que él seguía promocionando su imagen verde a nivel internacional. Entonces, creo que sí es una oportunidad para levantar el debate, es una oportunidad para las organizaciones de Colombia para seguir ejerciendo presión para que efectivamente haya una moratoria o que se empiece a dejar los hidrocarburos fósiles en el subsuelo y tomarle la palabra al presidente Petro de que él está de acuerdo con esta propuesta de que haya un tratado de no proliferación. Más, aquí lo importante no es tanto la palabra tratado, sino que no haya proliferación de combustibles fósiles. Y él tiene que ser consecuente con lo que dice. En el caso de Ecuador fue evidente que no había ninguna consecuencia porque fue el propio presidente Rafael Correa que empezó a extraer petróleo en el año 2016 del ITT en el Yasuní. Hay que estirar el elástico hasta donde dé y luego hay que denunciar lo que está pasando. Sobre la pregunta de Martita, ¿no? A ver, yo creo que ¿de dónde se financia la matriz energética, que es principalmente fósil, ¿no es cierto? Se financia con nuestros bolsillos. O sea, cuando hablamos de los subsidios a la empresa petrolera, no es un subsidio que es un fondo ahí
fresco que está aislado, ¿no? Como un fideicomiso. No, se financia con nuestros bolsillos. Todos, ¿por qué? Porque los subsidios de las empresas, en este caso, son diversos. Entonces, subsidios, por ejemplo, a través de lo que implican los daños y la reparación de daños. Primera cosa, se destruye todo, ¿quién repara? ¿O le toca a quién reparar? A los gobiernos locales, al Estado central. ¿Y con qué plata? Con dinero público. Después, créditos, subsidios que vienen desde la banca. ¿Quién financia? Financia, digamos, los estados que tenemos que pagar los créditos que nos ha dado la banca. Entonces cogen y prestan, les entregan a las empresas petroleras. Pero los subsidios también son subsidios en material, es decir, estamos subsidiando a través de todo lo que es pérdida de biodiversidad, todo lo que es destrucción de bosques, todo lo que es pérdida de fuentes de agua. Se les entrega permisos para la utilización de agua para que funcionen, por ejemplo, las refinerías, en fin, o sea, no solamente en la extracción, sino también en el procesamiento. Entonces, los subsidios, ¿cómo se financia la matriz? Con nuestro dinero. ¿Y con qué se financia? Se financia a través de subsidios que van más allá de lo material, económico, y que son subsidios desde la naturaleza hasta el subsidio de lo que significa curar el cáncer de los pueblos que han sido afectados por la extracción petrolera, por ejemplo. Yo creo que es muy importante y eso va a dar paso también. Por ejemplo, ahorita, antes de olvidarme, Martita, en Dubái, ya en la cumbre anterior ya se había hablado de la creación del Fondo de Pérdidas y Daños. Y en Dubái lo que se hizo fue que sea el Banco Mundial, por lo menos durante 4 años, el Banco Mundial el que administre ese fondo. Y pasa lo mismo, entonces la gente estaba feliz, que por fin hay el fondo del loss and damage, de pérdidas y daños. No, eso va a venir como deuda, a nuestros países, o va a venir atado a las compensaciones de carbono. Entonces, no es ninguna ventaja y es una manera de subsidiar también nosotros al trabajo y los sueldos de los funcionarios del Banco Mundial y de otros bancos, ¿no? Sobre el tema de problematizar las alternativas, y eso también tiene que ver un poco con la pregunta que aquí alguien hacía de cuáles son dejar de consumir y cuáles son las alternativas, y que esto tiene costos, ¿no? Entonces, yo creo que desde hace bastantes años que como Acción Ecológica no nos gusta hablar de alternativas, y cuando nos exigen que presentemos alternativas, nosotras decimos, bueno, la alternativa primera es empezar a dejar el petróleo en el subsuelo. Y una vez que se empiece a dejar el petróleo en el subsuelo, se empiece a dejar el petróleo, porque no somos tan locas de decir ya cierren ahorita todos los pozos petroleros, no. Es un camino, paso a paso, caso a caso. En el caso del Ecuador, empieza a dejar el petróleo en el Yasuní Tete. Fue decisión del mandato popular, 60% de la población dijo eso. Entonces, ahorita lo que tiene que hacer el Estado es destinar los recursos necesarios para que se pueda cerrar, desmantelar y reparar la zona que nunca debió haberse abierto, porque todos sabemos que hubo un fraude, bueno, todo eso, no voy a entrar en detalles. Entonces, los estados tienen que financiar. Y los estados en este caso implica recursos que tenían que haber colocado a un ladito cuando haya un cierre de operaciones. Eso está dentro de todos los contratos petroleros. Entonces, ese cierre de operaciones, en lugar de esperar a que se acabe la última gota, tiene que empezar ahorita a utilizar para cerrar y desmantelar. Ahora, ahora uno podría decir, bueno, ¿y cuál es la alternativa? El Ecuador está dejando el petróleo en el subsuelo. El Ecuador no tiene petróleo para más de 10 años, 12, a lo mucho, según la tasa de extracción actual. Entonces, desde ahorita tenemos que empezar a pensar cuál va a ser la fuente de ingreso para suplir el 30% de las exportaciones que son petroleras. Entonces, pero no es que vamos a sustituir con minería, o sustituir con agroindustria, o sustituir con más camarones. No, lo que hay que hacer es la alternativa, entre comillas, tiene que ser pensada entre todos los sectores de la sociedad, empezando por los trabajadores petroleros, que se van a quedar sin trabajo, empezando por las poblaciones locales de donde se extrae el petróleo, que están totalmente dependientes de qué van a vivir, ¿no es cierto? Entonces, no es obligación de Acción Ecológica
Obviamente que no es una obligación nuestra decir cuál es la alternativa para todo el país. Tiene que construirse participativamente con las mujeres, con los niños, con los jóvenes, con los ancianos, campesinos, indígenas, con gente de la ciudad. Entonces, esa es, digamos, la alternativa. La alternativa es construir entre todos un Ecuador postpetrolero. Y la pregunta de la compañera del Ecuador, o sea, ¿qué medida de mitigación ha presentado Acción Ecológica? Acción Ecológica, para empezar, la propuesta de dejar el petróleo en el Yasuní nació en Acción Ecológica. Esa es la principal propuesta y no solo es una contribución para el Ecuador, fue una contribución al mundo de decir que podemos empezar a caminar hacia civilizaciones postpetroleras, empezando a dejar el petróleo en el subsuelo, y el primer paso podría ser el Yasuní. Entonces, creo que la respuesta es bastante bien conocida por la mayor parte de las organizaciones que están aquí, ¿no es cierto? Y claro, cuando planteas de que el Acuerdo de París es una obligación cumplirse por los estados, sí, pero digamos, lo que hay que hacer es acabar con el Acuerdo de París, no exigir a los estados que cumplan con la obligación del Acuerdo de París. A los estados hay que obligarles a que cumplan con los acuerdos de derechos humanos. Hay que obligarle que cumpla con los acuerdos que ha firmado que le obligan a respetar los derechos colectivos de los pueblos. Significa que no puede permitir que las empresas petroleras destruyan digamos, la base de sustento de vida de los pueblos en la Amazonía, por ejemplo. Entonces, eso. Después, la primera pregunta, ¿no es cierto?, que decía el compañero Alejandro. Yo creo que, ¿cómo hay que orientar las políticas? Digamos, en las calles, desde las calles, protestando, resistiendo, claro que estamos en conflicto, ¿no? En una situación de conflicto armado, de guerra, de violencia, no solo en Ecuador, en toda América Latina, digamos, pero si es que se hace una lucha colectiva es mucho más fácil. Y obviamente con alianzas, ¿no? Por ejemplo, el otro día conversaba con un compañero venezolano y él decía que quiere yasunizar el Esequibo para evitar el conflicto, o decir que esa tierra del Esequibo no es ni de Guyana ni de Venezuela, sino que es de la humanidad o de los pueblos que viven allí. Pero esto solito él en Venezuela no puede hacer. Tiene que ser en alianza con las organizaciones de los países amazónicos. Entonces, vamos a yazonizar entre todos la Amazonía ecuatoriana, venezolana, etcétera. Yo creo que hay que orientar las políticas desde lo colectivo y desde las calles. Había una pregunta de Alejandro sobre la parte de los espacios de negociación y todo eso. Sí, Antes de cerrar. y de transformar el sistema financiero, ¿no? Bueno, la Martita aquí es la experta. Digamos, reformar el sistema financiero, eso es un tiro al aire. Digamos, no, es sueño de perros, digamos, como se dice también coloquialmente, ¿no es cierto? El sistema financiero no puede ser reformado, no puede ser reformado. O sea, hay que acabar con el sistema financiero como está ahorita y crear otras formas de relacionarse desde el punto de vista económico, desde el punto de vista, digamos, de lo que significa la banca, el apoyo, los créditos de la economía popular, o sea, es otra cosa. Hay que acabar con el sistema financiero. Y también sobre los espacios de negociación, no recuerdo bien cuál fue la pregunta. Yo creo que los espacios de negociación son absolutamente limitados. O sea, era absurdo pensar que desde las organizaciones como las nuestras, ¿no? Porque yo sí creo que la WWF trabaja de la mano junto con la Shell, ¿ya? Pero nuestras organizaciones, soñar que quitar los brackets del texto o esperar que nos hagan caso, no, o sea, eso realmente es lo mismo que con el sistema financiero. O sea, es esperar que un sistema que nació ilegítimo, corrupto, vaya a poder ser un escenario de luchas sociales. Es imposible. Entonces, nosotros vamos con frecuencia a las COPs y muchas de las organizaciones que están aquí, pero podrían decir entonces, ¿para qué van? Vamos para denunciar, vamos para tener la posibilidad de encontrarnos y estrategiar en contra de las decisiones que salen de ese propio espacio.
Creo que ir a las negociaciones es muy importante porque también permite un poco ver hacia dónde se están yendo las negociaciones, ya estando allí. Una cosa también es leer, etcétera, ¿no? Lo que pasa, las noticias, pero otra cosa es estar allí. Y ver, por ejemplo, en la visita de las zonas de estas de exhibición que siempre se hacen, desde hace dos COPs, la nuclear. Es importantísima la presencia que tienen las COPs. O sea, había bajado y ahora volvió a subir, sobre todo después de la guerra de Ucrania, me imagino que con más fuerza. Eso. Muchísimas gracias por tanta información, por tanta respuesta, con su energía. Osber, tiene la mano, Muy falta, breve. estaríamos en tiempo, entonces Sí, quisiéramos breve, también breve. puedes concluir y poder presentar las próximas charlas. Osber, te doy la palabra. Sí, gracias. Y solamente una pregunta breve, amiga Ivonne. Entonces, para quedar claro, este documento de Dubái, por eso que es importante, por eso hacemos estas charlas para un poco lean el texto y entiéndanlo bien a dónde nos llevan. Lo que sí está claro es que la COVID-19 va a seguir profundizando esas decisiones que han ganado las corporaciones. La pregunta es, ¿cómo vamos a cambiar eso desde afuera? O sea, ¿qué tenemos que pensar desde nuestra región, cambiar eso? Porque eso va a profundizar a que las corporaciones sigan predominando y va a seguir dilatando todo el tema de eliminar los combustibles fósiles. Van a producir más soluciones falsas, que va a ser un tema central en las próximas charlas. Y es por eso que a mí me gustaría que ahí Ivonne nos diría cuál es su mirada en esta COP. Si eso es una COP que viene en ese sentido, ¿qué debemos hacer para no lograr que sigan las corporaciones profundizando algo que ya está cantado? Esa es una pregunta que para cerrar. Y la próxima charla vamos a hablar sobre este tema de la transición energética, ¿no? Y cuál es el debate desde la transición energética justa y popular, no la transición energética comercial mercantil que nos acaba de contar hoy día Ivonne, y eso va a ser un tema que se va a abordar el día 27 de febrero, y están todos cordialmente invitados. Va a estar ahí Tania Ricaldi, y ahí también Tania va a dar su opinión sobre cómo se está buscando esa transición mercantil de lo que ha dejado el acuerdo de Dubái. Entonces yo le dejaría esa pregunta a Ivonne, ¿no? Si el escenario es eso que estamos mirando en la COP29, ¿qué podemos hacer los movimientos para que no se siga profundizando más esa situación y se siga ganando más el avance de las soluciones falsas y la cuestión corporativa petrolera, ¿no? ¿Qué podemos hacer desde afuera? Sí, eso. Ya, en un minuto, a ver, no vamos a poder cambiar nada, nada. Eso va a seguir desde hace 20 años como ha seguido yendo. O sea, no vamos a cambiar nada en lo que tiene que ver con las negociaciones y las propias COP. No, o sea, de gana vamos a estar soñando y pensando que vamos a poder cambiar nada. Ahora, sí podemos hacer otras cosas. ¿Qué podemos hacer? Podemos, para empezar, cambiar el foco, o sea, denunciar el Acuerdo de París. Yo creo que si es que todas las organizaciones del mundo empezaran a denunciar el Acuerdo de París, por lo menos permitiría para que mucha gente entienda que todo lo que se ha discutido ahí es absolutamente ilegítimo y corrupto. Digamos corrupto, porque si las empresas pagan tanto, es que eso es corrupción, ¿ya? Entonces, creo que eso es muy importante. ¿Qué más podemos hacer? Denunciar las falsas soluciones, denunciar en todo nivel, a nivel nacional, a nivel local, trabajar con las organizaciones, compañeros, no vendan bonos de carbono. Y no solamente en el mercado, denunciar a las compensaciones como tal, con o sin mercado. Entonces, creo que eso es una cosa fundamental. Tenemos que denunciar lo que se negocia allá. Tenemos que denunciar el Acuerdo de París y las compensaciones. Tenemos que denunciar a las empresas de conservación coludidas con el sistema financiero y las empresas petroleras. Tenemos que organizarnos. O sea, ¿qué hacer? Organizarnos entre todos, llegar a, digamos, a consensos, ¿no? No me gusta esta palabra del consenso, pero digamos, llegar más o menos a consensos de que lo que ocurre allí no se puede cambiar y que va a seguir así y que lo que hay que hacer es denunciar y articularnos para denunciar todas las cosas que salen de allí. Y obviamente seguir peleando porque se deje el petróleo en el subsuelo.
Muchísimas gracias, Ivonne Yanes de Acción Ecológica. Vamos a dejar estas palabras como conclusiones de este espacio. Agradecemos a los 84 participantes que estuvieron con nosotros el día de hoy, incluyendo panelistas y el staff que está aquí. Gracias a ustedes se hace tan rico también estos espacios. Nos vemos entonces el 27 de febrero para el tema Camino hacia la transición energética justa o injusta para el sur global. Muchísimas gracias nuevamente, Ivonne Yanes de Acción Ecológica y Oil Watch. Fue un espacio muy interesante, muy fructífero, creo que para todos. Muchas gracias y nos vemos pronto. Gracias.